cielos te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza, que tu pueblo te declare tu poder, bendito sea el Señor Dios. Porras, y para mí es un placer, es una alegría poder comunicarme con ustedes a través de estos audios, a través de la internet. El tema que hoy quiero compartir con ustedes se llama la tentación. Hermanos, Dios desea transformar nuestro carácter y conducta en la semejanza del carácter de Cristo, y lo va a hacer en la medida que tú se lo permitas. En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En este texto, el apóstol Pablo nos enseña algunas verdades que deben caracterizar a todo creyente verdadero. Este versículo de Gálatas 2:20 me enseña que la muerte de Cristo fue la muerte tuya. Cuando creíste en Cristo como tu Salvador personal, creíste que en la cruz Cristo tomó tu lugar y Él sufrió tu castigo, el castigo que tú mereces. Es decir, aceptaste que la muerte de Cristo como tu propia muerte. Y ahora eres libre de toda condenación por causa de tu fe en Cristo. Recuerden aquel texto: ninguna condenación hay para el que está en Cristo. Además, este texto de Gálatas 2:20 nos enseña que la vida de Cristo es ahora tu propia vida. Y como Pablo podemos decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto significa que Cristo está en ti con el deseo de vivir en ti su propia vida. Cristo está en ti a través de ¿qué? De su Espíritu Santo, con el deseo de transformar tu carácter y tu conducta en la semejanza del carácter de la conducta de Cristo. Y para ello debemos desplegar, reflejar en nuestras vidas el fruto del Espíritu Santo de que habla Gálatas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, fe, mansedumbre y templanza. Con este término, el fruto del Espíritu Santo, lo que la Escritura nos está hablando es de el carácter de Cristo en nuestras vidas. ¿Y qué es el carácter? La forma de ser de Cristo reflejada en nuestras vidas. Digo que Cristo desea hacer esto en ti y en mí, porque para que Él lo haga, es necesario que tú se lo permitas. ¿Por qué? Porque Él nos dio libre albedrío, la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Por eso es que el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice: y lo que ahora, en la última parte de Gálatas 2:20 dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La presencia de Cristo no anulaba la voluntad de Pablo, sino que Pablo, motivado por el hecho de que Cristo había muerto por él, decide vivir cada día en la fe del Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Pablo lo que está diciendo es que él renunciaba a toda confianza en sí mismo para depender únicamente de Cristo, que él se abstenía de tomar decisiones independientes para aceptar y obedecer la voluntad de Cristo. Entonces, cuando tú te comportas así, se verá en la vida, en ti, la vida de Jesús, y serán manifiestos en ti el fruto del Espíritu Santo, es decir, el carácter de Cristo, el modo de ser de Cristo en tu vida. Es posible que en la práctica se nos dificulte poner en práctica este versículo de Gálatas 2:20. La razón es que tienes un enemigo, y ese enemigo se llama Satanás, el diablo. Satanás es enemigo de Dios y de su pueblo. Así que el enemigo, Satanás, el propósito es hacerte pecar
porque el pecado te aparta de tu relación íntima con Dios y el arma que usa para eso se llama la tentación. Pero Dios está contigo y en su palabra te muestra la manera de vencer. Por eso, en 1 Pedro 5:8, el apóstol Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué significa ser sobrios? Seamos moderados. Y velad, ¿qué significa? Seamos vigilantes. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Y qué significa devorar? Tragar con ansias. Quiero decirles que esta amonestación de ser sobrios y velar significa que debemos ser sobrios y estar despiertos. Significa que debemos vivir cuidándonos de no caer. El enemigo únicamente puede devorar a aquellos que le dan lugar o que tienen puertas abiertas. Es decir, puertas abiertas son agentes destructores de tu vida espiritual. El diablo está enojado contigo porque te ha perdido. Antes de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, dice la palabra en 2 Timoteo 2:26 que el diablo te tenía cautivo y hacía su voluntad. Por eso dice Pablo: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Pero ya no es así. Tú has cambiado de ciudadanía y tu ciudadanía está en el cielo. Antes pertenecías al reino de las tinieblas y el diablo ejercía autoridad sobre ti, pero ahora eres ciudadano del reino de Cristo y el diablo ya no tiene ningún derecho sobre tu vida. Por esta razón es que está enojado contigo y también por el hecho de que ahora Dios te propone usarte como testigo de su poder libertador. Él nos dio autoridad para ir por todo el mundo y anunciar el evangelio, las buenas nuevas. Para evitar que esto suceda, el enemigo te ataca y su propósito es hacerte pecar, porque él sabe que el pecado rompe tu relación íntima con Dios. En Isaías 59:2 dice así el profeta: pero vuestras iniquidades, es decir, maldades, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El diablo sabe que cuando te apartas del Señor no puedes llevar fruto para Él. Jesús lo dijo muy claramente: porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, para debilitar tu testimonio cristiano, el enemigo procura hacerte pecar y el arma que emplea es la tentación. Yo quiero leer para ustedes lo que dice Santiago 1, versos 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Repito, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es esa palabra concupiscencia? Cuando de nuestros propios malos deseos, cuando de nuestro deseo que tengamos de pecar, a veces tenemos mucho deseo de pecar porque nos atrae mucho eso, entonces es atraído y seducido y ahí da a luz el pecado. Ahora bien, respecto a esta arma del diablo que se llama la tentación, hay 3 cosas alentadoras que decir. ¿Cuál es la primera? Primero, la tentación no es pecado, como nos enseña Hebreos 4:15. El mismo Señor Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso lo habla Hebreos 4:15. Dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, o sea, Él fue tentado como hombre en todo, pero sin pecado. El pecado no consiste en que usted sea tentado,
sino en ceder a la tentación de que me habla Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de nuestra propia concupiscencia, es decir, cuando nuestros propios malos deseos somos atraídos y seducidos. El pecado no consiste en ser tentados, es decir, la tentación es una trampa y ninguna trampa se pone por casualidad. Si usted cae en esa trampa, que es la tentación, va a dar a luz el pecado. Número 2, Dios puede tornar la tentación del diablo en un medio de bendición. En Santiago 1:12, la palabra de Dios dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado es una palabra que significa dichoso y muy feliz, el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esto quiere decir que cuando la tentación es vencida, el creyente victorioso queda fortalecido para luchar mejor contra las tentaciones futuras y es coronado con la bendición de una vida espiritual fructífera. Jesucristo fue tentado y llevado al desierto y fue tentado después de 40 días y de 40 noches. Pero él, de haber ayunado 40 días y 40 noches, pero él fue vencedor y el diablo ahí se dio cuenta que él estaba en serios problemas. La tercera cosa alentadora es que Dios ofrece ayudarte a vencer. En 1 Corintios 10, verso del 12 al 14, el apóstol Pablo dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. El primer mandato es que no confíes para nada en ti mismo. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El proverbista nos dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Eso fue lo que le pasó a Pedro cuando le dijo a Jesús: aun cuando todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos sabemos el triste resultado. ¿Por qué? Porque Pedro estaba confiando en sí mismo, en sus propias fuerzas. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Por tanto, lo primero que tienes que hacer para vencer la tentación es desconfiar de ti mismo, para depender totalmente de Dios. Y para eso necesitamos 2 medios de gracia que deben estar en nuestras vidas todos los días de nuestras vidas hasta que Dios venga por nosotros. Uno es la oración y otro es la palabra. Ahí en Getsemaní, Jesús le pide a sus discípulos que oren por él y él les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y él les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice la palabra que cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y los encontró durmiendo y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y luego vino, dice en Marcos 14:37, y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Hermanos, si usted quiere estar firme cuando viene la tentación, que es la trampa, usted tiene que estar fortalecido en su ser interior a través de la oración y a través de la palabra,
porque la palabra de Dios debe morar en abundancia en nuestro corazón y en nuestra boca. La palabra de Dios debe morar y debe abundar, y tú tienes que hablarla. Por eso el salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Y qué es el corazón? Es el centro de la personalidad. Es lo que hace que tú seas lo que eres. Es como una central telefónica. Depende de lo que tú dejas entrar, eso va a salir. Ahora, el segundo mandamiento es: huid de la idolatría. Un ídolo es una imagen o una figura, pero también la Biblia nos habla de los ídolos en el corazón. Cualquier cosa que te aparte de tu lealtad suprema a Dios es un ídolo para ti. Puede ser que un ídolo sea tu esposo, un ídolo sea un hijo, que un ídolo sea el amor al dinero, que también los ídolos, que ya le digo, puede ser una imagen o una figura, porque eso el Señor nos mandó a ni siquiera tenerlos en nuestra casa. Así que cuando sabes que alguna cosa te provoca la tentación de pecar, debes huir de eso, como lo hizo José. Debes huir de la tentación. Deja de entretener el pecado. Muchas veces caemos en la trampa porque nos gusta entretener el pecado, y sobre todo en los pecados sexuales. Si has obedecido estos dos mandatos, entonces puedes confiar en que Dios cumplirá sus dos promesas. ¿Cuáles son esas dos promesas? En primer lugar, pondrá freno a tu enemigo. Él va a ponerle freno a Satanás. No permitirá que te ponga delante ninguna tentación que tú no puedas vencer. Y en segundo lugar, junto con la tentación, te dará una salida para que no caigas en la trampa. Tu victoria está en Cristo. En Hebreos 2:18 dice así: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que mientras más cerca estés del Señor, más seguro estarás. Recuerda, necesitas la oración y la palabra. Necesitas la palabra de Dios para vencer la tentación. Jesús venció la tentación con la palabra de Dios, que había aprendido desde que era niño en su casa y en la sinagoga. La palabra de Dios la vas a necesitar para confrontar nuestras ideas o las ideas del enemigo con la palabra. Así sabremos si algo es de Dios o no es de Dios. Necesitamos estar firmes siempre con los dos medios de gracia que tenemos que ejercitar durante toda esta vida aquí en esta tierra: la oración continua y la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo oro por cada persona que está escuchando esta enseñanza. Señor, para que la pongamos por obra. Señor, para que cada día seamos victoriosos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Porque tú no quieres que seamos vencidos, sino que seamos victoriosos en Cristo, y nosotros se lo vamos a permitir buscando esos medios de gracia. Así, cuando el enemigo venga, va a tener que huir por 7 caminos, porque nosotros vamos a poder resistir la tentación como lo hizo Jesús, que se enfrentó al enemigo con la palabra después de haber ayunado y orado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, y gracias por la oportunidad de orar y de enseñar la palabra.